Un saludo a todos, esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Guillermo Porras, soy estudiante de la licenciatura en Gestión Pública por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y pues bueno, el tema de hoy que vamos a tocar en este video es acerca del proceso de políticas públicas. Sí, como referencia me gustaría tomar eh, del estudio de este tema a Luis F. Aguilar Villanueva, quien es de donde pudimos obtener información para poder proyectar en esta actividad. Empezando por una breve definición de qué son las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas se pueden resumir que son aquellas acciones en decisiones implementadas por parte del gobierno para resolver problemas u intereses públicos. Estas decisiones están sustentadas por un proceso y diagnóstico de análisis. Eso es lo que conlleva el proceso y la definición de una política pública. Vamos a ver cuál es el proceso de ellas, ¿ok? Y también sus características. Tenemos 6 fases para el proceso de una política pública. En la primera fase, que es iniciación, tenemos el planeamiento creativo del problema, la definición de los objetivos, el diseño innovador de opciones mismas que servirían para implementar en dichas acciones, la explicación preliminar y aproximativa de los conceptos, aspiraciones y posibilidades que puedan haber. ¿Okay? En la segunda fase tenemos que es la estimación. ¿Sí? Como características está la investigación de los conceptos, un examen científico de los impactos correspondientes a cada opción de intervención o al no hacer nada. Un examen normativo de las consecuencias probables, es decir, las consecuencias que pueden haber o las probabilidades al implementar dichas acciones. Un bosquejo del programa, se hace un análisis y una descripción del programa para implementar dicha acción y se establecen los criterios e indicadores de rendimiento, es decir, eh, van a medir si es efectiva o qué rendimiento dan aproximadamente estas implementaciones. En la tercera fase, que es la selección, se abre el debate de las opciones posibles que puedan haber al implementar dichas acciones, los compromisos, negociaciones y ajustes que se tengan que llevar a cabo para implementar dicha acción, reducción de la incertidumbre de las opciones, despejar cualquier tipo de duda, la integración de los elementos ideológicos y no racionales en la decisión. Aquí se toman en cuenta estas opciones, decisiones, más que nada, para poder implementarlas de manera correcta. Decisión entre cada una de esas opciones y la asignación de una responsabilidad ejecutiva. Básicamente se deslinean responsables de dichas acciones que se vayan a tomar a cabo. Como cuarta fase tenemos que es la implementación. Aquí ya vamos de lleno ya a accionar estas medidas. Estamos en el desarrollo de las normas, una de las características, procedimientos y lineamientos para la puesta en práctica de las decisiones, ¿no? Aquí ya se toma, ya no es tanta la toma de ideas, sino de acciones. Se realizan, otra característica es realizar modificaciones en la decisión conforme a las restricciones operativas, incluyendo incentivos y recursos. Básicamente aquí se hace las modificaciones que tengan que haber para que éstas puedan implementarse lo antes posible. La traducción de decisiones de términos operativos, el establecimiento de objetivos y estándares del programa, incluyendo un calendario de operaciones, es decir, eh, sería un calendario de operaciones para llevar a cabo este programa, ¿no? Con fechas, con proyectos, todo esto que conforma implementar en esta fase que es la implementación, tiene que estar agendado, tiene que estar establecido y pues bueno, aquí se lleva a cabo estas medidas. En la quinta fase es la comparación entre los niveles esperados. Ya una vez que se implementaron, se hace una evaluación en donde se comparan estos niveles esperados de rendimiento y los ocurridos conforme a los criterios establecidos. No, aquí se llevan a cabo la comparación de si fueron efectivas o no estas medidas y la fijación de responsabilidades para el incumplimiento de estos criterios
y que sean notorios, es decir, tiene que haber un responsable, alguien que no solamente las acciones, sino que también al no haber resultados, tiene que haber un responsable, ¿no? Y en la fase de la evaluación se designan a estas personas, figuras, para que puedan tener esta responsabilidad. En la fase de terminación, ¿ok? Que es la última y sexta fase, se determinan costos, consecuencias, beneficios o reducción de las actividades. Es decir, en la terminación, ya una vez habiendo evaluado al implementar dicha política, dicha acción, entonces se determinan cuáles serían los costos, las consecuencias, etcétera. Mejoramiento si aún necesario o requerido. Esto quiere decir que si fue un buen resultado o mal resultado, se requiere mejorar o modificar todavía esta implementación. Bueno, se lleva a cabo en este proceso para poder terminar de manera correcta de implementarlas. Y la especificación de nuevos problemas en ocasiones de la terminación. Básicamente en esta última característica de la terminación, como toda, toda acción tiene una reacción. Entonces, al implementar dichas acciones van a haber consecuencias. Y pues aquí es donde se especifican cuáles son este tipo de nuevos conceptos que pueden ir surgiendo. Vamos a hablar rapidito de la agenda de gobierno. ¿Qué se entiende o qué es una agenda de gobierno? Pues básicamente es el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y más propiamente como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen que actuar. ¿Sí? Para poder implementar estas políticas, tiene que haber una agenda de gobierno en la cual se definan cuáles son las prioridades de estas mismas. ¿Qué función cumple la agenda pública? Pues únicamente es una herramienta para puntualizar y priorizar los problemas y así pues buscar una solución para cada uno de ellos. Un ejemplo reciente de una política pública. En nuestro país se llevó a cabo la implementación de los apoyos económicos y las becas establecidas actualmente por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, dichas políticas empezaron en el 2019 con el apoyo a los ninis y a la cual pues mucha gente también se opuso o hubieron comentarios negativos por el apoyo a pues personas desempleadas, jóvenes desempleados que no hacen nada. Y pues bueno, actualmente podemos ver que los apoyos económicos se repercuten en la mayoría de los mexicanos, por ejemplo, madres con necesidad, de escasos recursos, becas en estudiantes en la mayoría de los niveles educativos, la nueva que va a ser para los universitarios, ¿ok? Dichas implementaciones de estas políticas, pues puede ser un ejemplo breve y rápido de las acciones que ha tomado nuestro presidente para combatir eh, la problemática que sería el abandono o que no haya continuidad por parte del estudio de, de los estudiantes en este ámbito del estudio, que pues obviamente las escuelas no son suficientes, sino que tiene que haber un apoyo extra y pues bueno, esto lo implementó nuestro presidente en nuestro país.